Son las 8:37, ya estamos listos para empezar nuestro panel de conversación en este día miércoles, como cada día, con Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y vamos a saludar a nuestras invitadas, ambas mujeres, el día de hoy. En primer lugar, a la profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Isabel Castillo, integrante también de la red de politólogas. Isabel, muchas gracias por estar acá en este panel. No sé si nos escucha, sí. Isabel. Estás muteada. ¿Me escuchan ustedes? Ahí sí te escuchamos muy bien. Ya, gracias por la invitación. Sí, y como ya es habitual en nuestros espacios, saludamos también a alguien de la casa, Luz Poblete. Bienvenida, muchas gracias por estar acá esta mañana. Muchas gracias a ustedes también. Saludos aquí, Isabel, a ustedes y a todos los auditores aquí de Radio Análisis en la Radio Universidad de Chile. Sí, gracias, Luz. Bienvenida también, Isabel. Ayer le preguntábamos a la presidenta de la Federación Regionalista Verde, Flavia Torrealba, a propósito de los anuncios del día lunes sobre las tarifas eléctricas, si es que estaba ya zanjado el tema, ¿no? Si es que esto ya estaba superado. En general hubo un buen tono de los presidentes de los partidos, al menos después del comité político el lunes en la tarde. Pero lo cierto es que ayer el tema se empezó a desordenar, incluso más que antes de este anuncio de triplicar los subsidios para cubrir efectivamente este 40% por el alza que empieza a regir ahora. En el Congreso hubo actividades de, por ejemplo, la bancada del PPD más independientes, ¿no? Que anunciaron un recurso de protección para dejar sin efecto el alza, lo que llama la atención porque ellos mismos votaron, ¿no?, una ley. Porque esto no tiene que ver con diferencias respecto de las cifras, como lo había dicho Carol Cariola, sino que con el alza en sí misma, que ellos, insisto, legislaron. Hubo también otras actividades de la oposición criticando al gobierno, y está el factor de los alcaldes, que sabemos que muchos de ellos van a la reelección, incluyendo Iracy Hasler, que acusó que era insuficiente lo que había anunciado el gobierno y planteó que esto tenía que llegar al 80%. Hay un desorden en el oficialismo que es bien complejo de maniobrar, y a poquitos meses además de las elecciones. ¿Cómo ven ese escenario, Isabel, particularmente en el caso del oficialismo, ¿no? Porque la oposición, uno espera que sean críticos, ¿no? Y que aprovechen también estas coyunturas, pero lo del oficialismo es bien llamativo. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, no es tan novedoso en nuestra política reciente, ¿no? Hemos visto por distintos temas estos enfrentamientos en un año electoral o críticas al gobierno. Los alcaldes, alcaldesas, sobre todo los que van a la reelección, tienen evidentemente incentivos para desalinearse, ¿no? Y sabemos además que las elecciones locales son elecciones muy personalistas. Ahí importa mucho la figura y lo que ellos digan o hagan, más allá de alinearse o no con el gobierno. Entonces hay una serie de incentivos de nuestra política local que hacen que efectivamente cueste alinear a la coalición, ¿no? O sea, y además cuesta ya mucho alinear al Congreso, que es el que está discutiendo. A nivel de alcaldes, en un año electoral se vuelve aún más complejo, ¿no? Pero esto también da cuenta de una política que está muy basada en el corto plazo, la seguidilla de leyes que se aprobaron en el tema de las tarifas eléctricas muestra eso, ¿no? Que se legisla para el momento con razones muy de peso, ¿no? El estallido, la pandemia, pero que en el fondo se patean los problemas, ¿no? Y eso en algún momento, bueno, tiene que estallar, ¿no? Lo hemos visto en distintas reformas y entonces ahora, bueno, es como legislar ante la emergencia, pero estas propuestas de los parlamentarios de la bancada PPD de seguirlo pateando tampoco es muy sostenible, ¿no? Entonces, sí, es un escenario bien complejo para el gobierno y ahí los alcaldes y alcaldesas, la verdad es que tienen pocos incentivos para alinearse y evidentemente su rol va a ser pedir mayores beneficios. Sí, Luz, bueno, yo quisiera en una opinión
solo mía, dejar para estos efectos un poco aparte la acción del PPD, porque tiene toda una retórica de que le quieren evitar un problema al gobierno, porque eso dijeron, presentamos este recurso de protección para evitarle un problema al gobierno cuando es evidente que se lo están provocando, ¿no? Es como, en vez de echarle agua a la fogata, le están echando benzina, evidentemente. O sea, eso, pero dicho eso, y separándolo, lo dijimos acá, disculpen quienes nos escuchan y ven todos los días por repetirme, pero esto se veía venir de bien lejos, ¿no? O sea, una cosa es que esté desordenado el tema en el oficialismo y otra es la pregunta de si, dadas las condiciones sociales y en un año electoral, era responsabilidad política del gobierno prever el escenario y evitar esto que parece como un escenario autoinfligido, ¿no? Bueno, políticamente, ¿cuál es tu análisis a ese respecto? Bueno, varias cosas. Yo creo que a este gobierno le ha sido súper difícil ya gobernar, lo hemos visto otras veces, yo no estoy diciendo nada nuevo, pero vale la pena recordarlo a propósito de estas leyes por emergencias, que es que este Parlamento está muy fragmentado, que efectivamente él gobierna con dos coaliciones que no le ha sido fácil, incluso su coalición directa, que es Frente Amplio más Partido Comunista, le ha sido difícil dentro del Parlamento, recordemos su primer año de gobierno, y también con el socialismo democrático, que no le ha sido fácil tener una conversación fluida y acuerdos fluidos. Al principio por el ministro Jackson, que no se acercaba de la misma manera a la coalición de Frente Amplio Partido Comunista, como al socialismo, y ahí hubo tensiones permanentes. Llevamos 3 años de gobierno y esa relación pareciera ser que no ha cambiado, que hay poca coordinación, que hay poca conversación para poder prever cuáles son, no solamente cuáles van a ser las leyes que va a poner el gobierno sobre la mesa, sino que su coordinación con su coalición para que éstas sean apoyadas, porque ya es difícil gobernar en estas condiciones sociopolíticas. Imagínense, además, como que le estén atornillando al revés su propia coalición. Eso como de base. Con respecto a esta ley en particular, efectivamente se chuteó mucho la pelota. Yo creo que una siempre de las pesadillas de los gobiernos es que frente a cualquier medida o política pública, especialmente en emergencia, siempre va a ser insuficiente y siempre va a ser tarde, ¿no? Son dos frases que uno nunca quisiera escuchar cuando propone al gobierno estas salidas que son inevitables, que son ineludibles. O sea, sabíamos que se había postergado por una circunstancia sin precedentes, como lo fue el estallido social, pero también la pandemia, recordemos, y eso obligó a un congelamiento que nadie quiere, ni un gobierno quiere chutear esto, ni esconder bajo una deuda que además se va acumulando. Pero no podemos dejar de decir que han pasado más de casi 5 años de esto y que tuvo 2 años, y este es 3er año, y no se habían hecho cargo de este tema. Y justo el año electoral, un año que es difícil, que a los alcaldes también les es difícil, como bien decía Isabel, muy difícil que ellos apoyen una medida como esta, es poco razonable para ellos. Obviamente van a velar por su comunidad, ¿no? Pero sí a un gobierno que frente a otras, primero paralizado el primer año por el proceso constituyente, luego un segundo año dedicado a tratar de salir de la crisis de seguridad, diría yo, y se concentró en otras reformas y no en tratar de arreglar esta. Hoy estamos ya hasta el cuello con una deuda de 6 millones, que no es menor, y hay que tratar de aplacarlo lo más posible. Esto es una deuda que ya no se puede seguir chuteando para atrás, y hay que tratar de avanzar en las medidas que logren aplacar, al menos en la población más vulnerable, esta alza que le llega directo a los bolsillos. Sí, ahí Isabel, siguiendo la línea de lo que decía el Pato del manejo que ha tenido el gobierno, primero el momento en que se hace, ¿no? Pleno invierno, en año electoral, y además el mismo día donde el gobierno quería mostrar el tema del aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, que quedó totalmente opacado por el alza de las cuentas de la luz, ¿no? Eso en primer lugar. ¿Qué ves tú que se puede hacer, ¿no? Primero, el análisis sobre el manejo, ¿no? del gobierno en este momento, con además explicaciones que no resultan bien entendibles a ojos de la ciudadanía. Recordemos que esto, y no quiero mezclar peras con manzanas, pero poniéndome en el lugar del sentido común mayoritario, por decirlo así, ¿no? Esto ocurre un par de meses después
de que se genere un acuerdo político para salvar de la situación financiera desastrosa en la que están las ISAPRES, ¿no? Y dándole un plazo de más de 10 años para pagar una deuda. Yo sé que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es inevitable hacer de alguna manera ese link, ¿no? ¿Cómo ves eso en el momento en el que se da? Porque esto, y lo hemos hablado, podría haberse hecho en enero de este año, podría haberse aplazado, podría haberse hecho el 2022, pero se decide hacer el 1 de julio de 2024, mismo día además que empieza a correr el tema del sueldo mínimo. Y bueno, y lo segundo, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno en estas circunstancias donde está bastante solo, la verdad, ¿no? No se han visto tampoco a representantes del oficialismo salir a defender la postura del gobierno, sino más bien han estado o callados o planteando matices o críticas a lo que ha hecho el Ejecutivo. Perdón. Sí, bueno, respecto del momento, yo la verdad no conozco el detalle específico de la ley, de qué margen le daba, pero sí da la sensación de que no se pensó, o sea, bueno, creo que el ejemplo de las ISAPRES también es bueno, ¿no? De que se termina legislando con la soga al cuello, ¿no? A última hora. Y una cosa que podría haber hecho también el gobierno para dar la señal es también empalmar esto de manera más clara en la agenda con buscar soluciones de más largo plazo, ¿no? O más sostenible, porque hay un tema del alza de las tarifas que efectivamente no se puede seguir acumulando la deuda, los subsidios tienen límite, pero sí hay cuestiones sobre buscar modificaciones para la regulación de temas eléctricos que puedan afectar las tarifas, ¿no? Que es un tema bueno, un complejo, hay múltiples regulaciones, pero alguna señal que dé cuenta de algo más proactivo, ¿no? Eso le falta al gobierno, ¿no? De no solo tapar el hoyo o cerrar la emergencia. Yo creo que hay claro, cosas de momento que que efectivamente se pueden hacer mejor, de la agenda, del pleno invierno, de las elecciones, pero una señal importante me parece que también sería eso, como de buscar soluciones que son más sostenibles, y eso creo que ha faltado. Son difíciles de lograr en acuerdos, pero al menos como señal política de que no se está solo legislando o abordando la emergencia, ¿no? Porque esa es un poco la señal que queda, ¿no? De que vamos a hacer estos subsidios, que es razonable y necesario, ¿no? Con estas alzas tan considerables, pero también tal vez esa habría sido una forma de políticamente, en el fondo, dar cuenta de que, mira, estamos tomando el tema en serio, más allá de estas discusiones de que si la culpa vino de acá, de allá, de que nadie se hace cargo, en el fondo. Eso como que me parece que a la ciudadanía le importa poco, ¿no? De que quién votó a favor, quién votó en contra. El tema concreto ahora es, bueno, cómo se busca paliar las alzas y qué también posibilidades hay en el mediano plazo de que las tarifas eléctricas puedan bajar, ¿no? Pero claro, efectivamente ahí le pegan un mal momento al gobierno. Además el presidente tiene subiendo en su aprobación en distintas encuestas, entonces también esto, claro, como que ahí falta cierta estrategia de no solo salir apagando el incendio, sino de, bueno, que cómo poder hacerse un poquito más cargo de la agenda de manera más proactiva, ¿no? Sí, probablemente para el largo plazo, Luz, quedan algunas preguntas en el aire que no habría que desatender. Lo digo cada vez con un escepticismo mayor, porque estamos viviendo un momento de la política donde, como decía muy bien Isabel, el mediano y el largo plazo como que no existieran, ¿no? Pero sí, al menos dos cosas. Es evidente que lo que ahoga a las familias chilenas no es el alza, que ya es significativa, sino el total, ¿no? Y sobre el total habría que pensar, y eso es lo primero que diría. Hay una gran opacidad, no sé si tú, Luz, lo sabes, pero yo en lo personal reconozco que no tengo idea cómo es que uno llega a pagar lo que paga,
¿no? O sea, ¿de qué está hecha la cuenta de la luz? ¿Y cuál es el mecanismo que hace que finalmente, por decir algo, uno termine pagando 28 o 35 o 51 o lo que sea, ¿no? Y como suele suceder en la vida, lo que uno ignora no tiene cómo controlarlo, ¿no? Entonces eso es lo primero. Creo que hay una gran opacidad que depende en parte del mecanismo que impide que la comunidad sepa. Pero por el otro lado, esto nos devela que hay una proporción complicada entre lo que gasta una familia promedio en cuentas en general, incluyendo la de la luz, y los sueldos, ¿no? Y probablemente eso hay que atenderlo de una manera que es distinta a lo que estamos conversando esta mañana, porque lo de sostener eternamente con subsidios es inviable, y es por eso que algunos han planteado que se debería aprovechar de generar una reflexión respecto a cómo se fijan las tarifas eléctricas, respecto a si se pueden generar otros mecanismos que a la larga, quizás no a la corta, puedan ser menos onerosos, como por ejemplo fuentes emergentes de energía, que sea energía solar y así por el estilo. Bueno, esto nadie lo está discutiendo, pero aprovecho de mencionarlo nomás como para ir cerrando el punto y darte la palabra. Es que ahí está el problema, Patricio. Es muy importante lo que toca de decir, porque nadie lo está pensando. Y yo creo, me quedo con esa frase porque la política, y lo hemos dicho otras veces, es muy reactiva, muy reactiva. O sea, siempre está en la emergencia, en la contingencia, en lo que pasó, poca planificación, nula estrategia, y hablo en todo ámbito, no solamente en el político ejecutivo, sino que también en el legislativo, también en el electoral, a propósito que todavía están en negociaciones las distintas coaliciones, ¿no?, para las próximas elecciones municipales. Pero yo creo que ahí está el tema, cuando ya se nos viene el problema encima, cuando ya revienta en la cara para uno u otro gobierno, la verdad es que no existe una estrategia detrás, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes han mencionado respecto del momento, cómo el gobierno en este minuto, o sea, plantea es porque realmente estaba hasta el cuello con chutear este problema, y no le quedó trabajo la presión de tratar de salir de esa deuda, no seguir acumulando miles de millones de pesos de esta deuda, o porque no lo previó antes. Porque si esto lo hubiese hecho hace 2 años atrás, otra cosa estaríamos pensando ahora. A lo mejor la discusión habría sido la misma, no suficiente, hay que abarcar más, hay que hacerlo con subsidios que por cierto son temporales y que progresivamente van a ir bajando. Pero eso no va a solucionar el problema de fondo, que es respecto al problema eléctrico, de energías en general, de energías renovables, no renovables, cómo va a ser mucho, a propósito de que el ministro Pardo ha sido protagonista también en este tema, el qué está pensando, qué estamos pensando como Estado. De nuevo, no existen políticas de Estado respecto de la energía que son tan relevantes para un futuro que está cambiando su matriz energética, y que Chile debiera estar a la vanguardia en eso, y sin embargo está tratando de apalancar una cuenta de la luz, que suena como bien parece muy simple para los bolsillos de la familia chilena, no lo es, pero no se está pensando en ese futuro, no se está pensando en políticas de Estado, y conecto también con lo que mencionó Monse, que no es menor y no lo quisiera pasar por alto, que es que claro, pasó desapercibido algo que había sido una promesa de campaña de este gobierno, que era el aumento del sueldo mínimo a algo que sigue siendo probablemente insuficiente para los bolsillos de las familias chilenas, que son los 500.000 pesos de sueldo mínimo, y que pasa totalmente desapercibido. Y es más, solamente hacer el link, el 2 más 2, de decir, bueno, si voy a tener que pagar una cuenta de la luz más alta, la verdad que este aumento de sueldo mínimo poco y nada más seguir alcanzando. Entonces, pasó totalmente, uno trata de ayudar muchas veces a los gobiernos, más allá de que piensen distinto a uno, pero efectivamente en los momentos la estrategia y el estar pensando a largo plazo es algo que ya a estas alturas y lo que está pasando con Chile en todas sus materias, tiene que empezar a pasar también en la política chilena, porque si no, este hoyo se va a seguir agrandando. Sí, Monse, bien breve, solo para complementar lo que estábamos conversando, hay un estudio de la CEPAL del 2020 que analiza las tarifas eléctricas a nivel sudamericano. Aquí hay 2 datos relevantes para que nos hagamos una idea contextual. Lo primero es que en toda Sudamérica solo Uruguay supera a Chile en el costo de la electricidad para uso residencial. O sea, tenemos el segundo costo más caro de Sudamérica, eso es lo primero.
Pero donde sí estamos primeros es en una cosa tanto peor que lo que hace este estudio de la CEPAL es que también compara a cada uno de estos países entre el primer y el último quintil. El país donde hay más diferencias en lo que uno paga proporcionalmente por la cuenta de la luz es Chile. Es decir, en Chile una familia pobre paga proporcionalmente en relación a sus ingresos el triple de lo que paga una familia acomodada. Entonces estos datos nos demuestran que hay un problema en el trasfondo que no tiene que ver con el aumento, sino que tiene que ver con el monto total de las tarifas, ¿no? Que es lo que idealmente habría que atender. Sí, bueno, un tema que vamos a estar siguiendo y que va a marcar esta semana de todas maneras. Bueno, los queremos llevar a otro tema, lo voy a dejar enunciado antes de la pausa y para que ahí le den una vuelta y lo retomamos al regreso, que es un tema que no le hace tanto sentido a la ciudadanía probablemente, pero que no es menos importante, la reforma electoral para la votación en 2 días, ¿no? Para esta elección de octubre que va a ser para alcaldes, gobernadores y también consejeros regionales. Está más o menos zanjado y hay un acuerdo transversal en que la elección sea en 2 días. Luego hay 2 nudos en esta discusión que se van a zanjar en una comisión mixta. El primero es el tema del monto que se entrega por concepto de cada voto, que ya por lo menos en la Cámara se acordó que iba a ser reducido, que es la propuesta del gobierno. Y el segundo, que es lo que les queremos proponer, debatir, porque esto abre otras discusiones que son bien interesantes, es esta propuesta de eliminar las sanciones por los votos para esta elección de octubre. Esto tiene 2 cuestiones que son bien llamativas, ¿no? Lo primero es que es totalmente contradictorio con la misma ley el hecho de eliminar las sanciones que devuelve, lo decíamos ayer, el voto voluntario de facto, ¿no? Por lo tanto, la elección en 2 días no tendría mucho sentido. Es bien contradictorio con la misma ley. Y lo segundo, instala una sospecha que yo creo que es bien compleja, ¿no? Particularmente en la izquierda, que se ha dicho que no ha sido necesariamente muy beneficiada por el voto obligatorio. Les quiero dejar propuesto este tema para que lo analicemos a la vuelta, porque esto tiene como varias aristas, ¿no? Y el tema del voto obligatorio, que todavía, si bien ya está rigiendo en nuestro país hace algunos años, todavía es un debate que no ha terminado por zanjarse del todo, ¿no? Son las 8:59, hacemos un breve corte y a la vuelta retomamos aquí en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlos todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Radio Universidad de Chile los quiere invitar a disfrutar en vivo y en directo desde Sala Máster este sábado 20 de julio a las 19:30 horas la voz, las canciones y las guitarras del destacado cantautor nacional Alexis Venegas. Este músico chileno regresa al icónico escenario de Sala Máster junto a Claudio Rojas en la dirección musical, presentando un concierto a 4 guitarras donde harán un recorrido por viejas y nuevas canciones. Les invitamos a disfrutar de este encuentro musical junto a las letras, la poesía, las guitarras y toda la magia de este destacado compositor chileno, Alexis Venegas en Sala Máster. Sábado 20 de julio, Miguel Claro 509 Providencia. Apertura de puertas de 19:30 horas e inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:03, estamos esta mañana con Montserrat Rolano, con Luz Poblete, con Isabel Castillo. Vamos a entrar a un tema que es de fondo, que es de principios, incluso aquí la presencia de una dirigente como Luz y de una politóloga como Isabel nos va a ilustrar harto. A ver, voy a proponer el siguiente marco, pero ahí ustedes se van por donde quieran, ¿no? Habría que separar el tema del oportunismo del tema de los principios, ¿no? O sea, si esto de que no haya sanciones bajo el argumento de que no es que estuvieran en contra de las sanciones, sino que eran muy, muy onerosas, creo, voy a decirlo así, que amerita la duda plausible que tiene la oposición de si lo están haciendo más bien porque le tienen miedo al voto obligatorio, ¿no? Es sospechoso, como diría un comediante. Es sospechoso, como diría un comediante. Pero está el tema de fondo, ¿no? Lo hablamos, es complejo, estamos viviendo momentos donde muchas veces la ignorancia se apodera de las decisiones democráticas, pero por el otro lado parecería atentar contra los principios democráticos pretender que es mejor que las grandes decisiones se tomen entre un grupo de los más informados, a que participen todos, aun cuando esos que participan no tienen mayor interés en la política y votan de repente por sin razones incluso, y que es un debate propio de las democracias contemporáneas. Entonces yo lo quisiera plantear en ese sentido nomás. Finalizo con esto en relación a lo más específico. A mí me quedó muy grabada una declaración que la mencioné más temprano y que con su permiso la voy a repetir. El entonces y ahora fallecido presidente del PC, Guillermo Tellier, al día siguiente del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, que la propia izquierda reconoce que es la mañana más triste para el sector desde del martes 11 de septiembre del 73. Dijo Tellier: yo creo que el voto obligatorio ya está y tiene que quedarse, porque además sincera las cosas. Lo queramos o no, nos duela o no, pero al fin se abre esta compuerta y tenemos que aprender a cómo trabajar con ella. Eso lo dijo Tellier el 5 de septiembre del 2022, pero bueno, parece que ahora al menos en la Cámara, en relación al oficialismo, corrieron otros vientos. Para completar la información nomás, y con esto me callo y les doy la palabra, el Senado ayer revirtió, votó por unanimidad reponer las multas, por lo tanto este asunto va a comisión mixta, desde donde es presumible que finalmente se van a terminar reponiendo las multas, pero lo que ocurrió en la Cámara abre la discusión de fondo, ¿sí? Abre la discusión de fondo. Luz. Gran tema, porque voy a hablar primero en temas de principios y del fondo del asunto. La verdad es que para mí, como liberal, me encantaría que el voto fuera voluntario. No por un tema ni oportunismo, ni cálculo electoral, no precisamente por el escenario que vive Chile, sino por un tema de principio. Me encantaría que la participación política fuera, obviamente, lo más informada posible, pero también lo más voluntaria, y los políticos pudiesen acercar más la política a la ciudadanía, que se entienda bien, que no estuviera desprestigiada, pero yo sé que eso, en los contextos en los que vivimos, es bastante idealista, ¿no?
ni siquiera ideológicos, sino que más bien idealistas. Dicho eso, puedo entender que según el contexto sociopolítico, Chile haya decidido en su Congreso, ¿verdad?, reponer el voto obligatorio. Para algunos sectores será más o menos favorable, pero lo pone. Para mí la democracia debiera ser lo más libre posible, tener todos los mecanismos posibles de participación, y en esos ojalá fuera lo más voluntario, y quienes somos responsables o que sentimos que aportamos un granito de arena a la vida democrática, debiéramos ser lo suficientemente convocantes para poder aumentar esa participación. ¿Se entiende, no? Eso para mí es un tema de principio. Dado que se repuso el voto obligatorio, tenemos que navegar con eso. Y la obligatoriedad, claro, trae consigo una consecuencia de no recurrir o no actuar en relación a esa obligatoriedad. Porque si no pasa nada, porque no votes, entonces ¿por qué es obligatorio? Si no va a pasar nada. Y en ese sentido, como que no tiene... Pero quiero irme a lo práctico también. Entonces me parece bien que se reponga, porque por algo es obligatorio y algo tiene que pasar. Y también la responsabilidad de poder avisar, porque efectivamente si tú no puedes ir a votar, tú pudieses, tienes los mecanismos también y los canales para poder avisar por qué no lo estás haciendo, porque no estás cumpliendo tu deber, en este caso un deber cívico, ¿verdad?, y democrático de ir a votar, porque por algo se pensó en reponer el voto obligatorio. Dicho esto, y con esto cierro, es la factibilidad real de poder cobrar esa multa. Y sabemos que no están las capacidades y probablemente tampoco los mecanismos. Tendría que hacer como un descuento automático, ¿verdad?, casi que a tu liquidación de sueldo, para que realmente uno pueda poner esa sanción o poder avisar realmente, tener el momento de apelar porque no asististe. O sea, creo que los mecanismos tampoco están claros de poder hacer valer esa sanción. Y eso en lo práctico, en la práctica sabemos que no se cumple. Entonces, sí es una señal política, sí es parte de la obligatoriedad, sí es parte del deber. Todo eso me parece súper razonable, pese a que por convicción y por principio me encantaría que fuera voluntario, pero sabemos que no están las capacidades y que en general eso en la práctica no se cumple. Y eso es una lástima, porque entonces también estamos como un castillo en el aire. Isabel. Sí, bueno, este es un tremendo tema, ¿no? Y es interesante que la reposición del voto obligatorio fue bien, se venía discutiendo hace tiempo, pero también fue bien circunstancial, ¿no? Muy empujada básicamente por los procesos constituyentes, ¿no? Porque se hizo el primer plebiscito de salida que se determinó que iba a ser con voto obligatorio, y ahí un poco la cita que nos recordaba de Tellier, claro, como que eso instauró algo y de ahí se legisló, más que en el fondo haya habido una propuesta en esa línea. O sea, fue un poco impuesto por la práctica por el proceso constituyente, y en ese sentido tal vez efectivamente faltan algunas discusiones de lo que apuntaba Luz, de cosas prácticas, ¿no? Pero creo que se llegó a un consenso después de una década de voto voluntario en que la participación era muy baja, en que estaba muy segmentada por nivel socioeconómico, y efectivamente se llegó a este consenso de que era necesario ampliar y volver a la obligatoriedad, y por primera vez una obligatoriedad real, ¿no? Porque además hay inscripción automática, ¿no? El periodo previo de obligatoriedad, como era inscripción voluntaria, también tenía un cierto sesgo, ¿no? Pero claro, efectivamente hemos visto en los procesos que ha habido que ha perjudicado, si se quiere, al oficialismo, ¿no? Y el caso más evidente fue la elección del Consejo Constitucional el año pasado. Y en ese sentido yo creo que hay temores muy razonables de que les vaya a perjudicar. Ahora, y esta medida de haberlo sacado como por secretaría pareciera claramente apuntar a eso, como a un cálculo electoral, más que una cuestión de principios, ¿no? Por el argumento que se usó esto de que la multa era muy cara, y aprovechando el contexto de esta discusión también de las tarifas eléctricas. Pero la verdad es que no es un argumento muy creíble,
en parte porque tampoco tenemos muchos datos de, bueno, cómo se ha implementado. La multa tiene un rango bastante amplio, ¿no? Y en su nivel más alto efectivamente es bastante alta. Pero esto lo implementan los juzgados de policía local. Como decía Luz, efectivamente es un proceso complejo porque son millones de multas que tienen que cursar, y ahí los criterios también varían, ¿no? Pero yo tengo serias dudas de que efectivamente se estén cobrando multas de ese nivel que acusa al oficialismo y de que esa sea una razón real como para quitar la multa, ¿no? Entonces, efectivamente se pueden discutir cosas de procedimiento, de cómo cursar esta multa, pero sin multa no existe voto obligatorio, y eso es evidente, ¿no? Y la misma ley de tener las elecciones municipales en 2 días pierde todo sentido, ¿no? Esa ley se hizo precisamente porque va a ser una elección con alta participación, con voto obligatorio, y además que es una elección muy compleja porque se elige gobernadores, cores, alcaldes y concejales, y las de cores y concejales son unas papeletas gigantes, entonces en el fondo toma mucho tiempo votar, y por lo tanto es necesario pensar en 2 días, ¿no? Pero ahí como que se coló esto del voto obligatorio, y yo también creo que se va a terminar reponiendo, y creo que fue una pésima estrategia, que lo único que va a quedar de esto va a ser como, bueno, intentaron... o sea, yo creo que el tema de la multa no va a ser demasiado creíble y va a quedar como un intento de sacar el voto obligatorio cuando hay miedo de que pueda perjudicar al oficialismo. Ese es como el mensaje que queda, y me parece que es políticamente una pésima estrategia y una pésima forma de hacerlo, a pesar de que pueda haber algunas discusiones sensatas respecto de los montos y de cómo se cobran las multas, ¿no? Pero no, esa no ha sido como la realidad. Hay un rango importante en esas multas, se puede excusar, ahí intervienen los jueces, etcétera, ¿no? Entonces me parece que sí, yo tendería a pensar que esto es básicamente una cosa de cálculo electoral y de pánico a última hora, y aprovecharon de rechazar ese artículo. Sí, es bien insólito el argumento de las multas son muy altas, por lo tanto eliminémoslas, ¿no? No tiene ninguna credibilidad, como Biden diciendo que tenía sueño en el debate presidencial. Y lo otro es que además no sabemos efectivamente si es que las personas que votan con el voto obligatorio, que antes no votaban, van a votar efectivamente por la extrema derecha, ¿no? Que es un poco el argumento que se ha planteado. Esta, de hecho, la elección de octubre va a ser la primera elección propiamente tal, donde vamos a poder quizás hacer algún análisis respecto de aquello. Las quiero llevar a otro tema que no es tan nuevo, pero creo que igual es interesante de analizar, que es el portazo ya definitivo al cierre de Punta Peuco. ¿Ya? Ayer viene un artículo que es la portada del diario La Segunda, respecto de un oficio que se había presentado el año pasado y que se respondió hace algunas horas, en donde el Ministerio de Justicia argumenta las razones de por qué no se va a cerrar este penal que se había propuesto que fuera destinado, por ejemplo, a mujeres embarazadas, ¿no? O a mujeres, niños, en fin. Esto ya se desestimó definitivamente. Los argumentos ya los había entregado antes el ministro, no es algo nuevo, pero tiene distintas connotaciones, más bien simbólicas, sobre todo para el mundo de la izquierda, sobre todo considerando que esto fue algo que se comentó, se analizó, se prometió durante la campaña, y fue una cuestión que se iba a anunciar. De hecho, hoy día el diario La Tercera trae una nota recordando esto, a mí se me había olvidado, que era un anuncio inminente para septiembre de 2022, cuando la ministra de Justicia era Marcela Ríos. Esto fue analizado con el comité político de esa época, donde estaba Camila Vallejo, Giorgio Jackson, estaba Isquia Siches, ¿no? Algo bien distinto a lo que tenemos ahora, y la ministra
Marcela Ríos, y se iba a hacer este anuncio, pero bueno, ocurrió el plebiscito del 4 de septiembre, luego vino el tema de los indultos, ¿no? En diciembre de ese mismo año, que generó la salida de la ministra Ríos y la llegada de Luis Cordero, quien se ha opuesto tenazmente al cierre de Punta Peuco. ¿Cómo analizan esto, como digo, desde el punto de vista más simbólico, ¿no? Porque esto fue bien criticado ayer, varias declaraciones de parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Comunista, criticando harto esta decisión del gobierno o del Ministerio de Justicia, va a ser más preciso. Luz. No, es que al ser el Ministerio de Justicia es del gobierno. O sea, sí, claro. Las decisiones de un ministerio tan relevante y sobre todo en un tema tan sensible, especialmente para la izquierda, obviamente aumenta la tensión que ya con la cual empezamos esta discusión o este análisis en la mañana a propósito de las alzas. Aquí hay insisto, una tensión permanente entre lo que el gobierno intenta hacer en todas sus materias, gobernando a todos y todas los chilenos, al final de cuentas, y una agenda más bien ideológica que pueda tener especialmente el Partido Comunista, diría yo, que es lo que más ha llevado siempre a estas tensiones, y a una fracción del Frente Amplio más de izquierda y que tiene también esta nostalgia y que asume como propio generacionalmente, hablo, porque efectivamente muchas de esta nueva generación política no vivió los años 70, no vivió los traumas de la dictadura, pero evidentemente la absorbe, que también como una causa, y esto, como bien decía Monse, es algo simbólico para la izquierda, fue una promesa de este gobierno, una más que no cumple, y eso evidentemente le puede, o sea, más allá de aumentar una tensión, si es que no fue conversado, si los argumentos no le hacen sentido a la izquierda, como pensando en este gobierno y lo que queda de él, obviamente va a seguir generando este distanciamiento que siento yo que en varias materias ya se nota que hay diferencias importantes dentro de esa misma coalición. ¿Le ayuda o no al gobierno? Yo creo que en este caso el presidente especialmente ha sabido mirar más allá de esa discusión, como que prefiere asumir esa tensión y mostrar esa diferencia en pro de una gobernanza y una tranquilidad también de ambiente político que efectivamente yo siento, y esta como ya desde la opinión, le hace más bien para calmar un poquito las aguas. No puedes tener abiertos todos los frentes ideológicos, porque eso también le genera a todo un sector y a una cierta parte incluso de la ciudadanía un rechazo que creo que este gobierno no se puede dar el lujo de tener. Y por último, creo que Luis Cordero en esto es bastante transversal y es capaz de mirar las cosas por arriba, más que ideológicas, que es un poco lo que ha teñido muchos de los ámbitos. Que es una señal que va a generar una tensión, la va a generar si es que no se ha explicado bien esos argumentos y no se explicaron ex antes, digamos, y no se enteraron por la prensa que esto no va a ocurrir, que ya está zanjado el tema y que esa promesa de programa que tuvo la izquierda con Boric hoy día ya no se va a cumplir, con muchas otras. Sí, muy cortito, Pato. Yo mencionaba el tema del ministro, porque ustedes se acordarán, el último día del gobierno de la presidenta Bachelet, ella había firmado, ¿no?, este documento para cerrar Punta Peuco, y quien no lo hizo fue su ministro de Justicia, Jaime Campo. Claro, por lo tanto, ahí depende también la voluntad del ministro de Justicia de turno. Alguien tiene que firmar el decreto. Sí, siendo este asunto interpretable como casi todo, Luz, yo tiendo a estar de acuerdo contigo, ¿eh? No desdeño los fundamentos técnicos del escrito del ministro Cordero. Es evidente que existe un hacinamiento en las cárceles, pero en un plano más interpretativo parecería ser más bien que el gobierno se quiere evitar abrir un flanco, ¿no?, u otro flanco. Ahora, este es un tema que, como tú decías, es bien sensible. Isabel, confronta al mundo de los derechos humanos a no olvidar. Esto no lo sabíamos hasta el año pasado, pero a no olvidar que el propio ministro Cordero es sobrino nieto de 2 detenidos desaparecidos, a no olvidar que el subsecretario también es militante del Partido Comunista, y a no olvidar tampoco, esto lo digo simplemente para complementar el análisis, que si bien es cierto, parlamentarios como la diputada comunista Candelaria Acevedo, paréntesis, hija de Sebastián Acevedo,
la diputada Schneider del Frente Amplio, paréntesis, bisnieta del general Schneider, Lorena Pizarro, no son solo ellos, o sea, todos los integrantes del oficialismo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara han planteado de manera muy abierta, elocuente y proactiva que el gobierno tiene que cerrar Punta Peuco. Entre ellos Melo, que ya no pertenece al Frente Amplio ni al PC, sino que es del Partido Socialista. Es un tema probablemente del sector, Isabel, pero dentro del sector especialmente sensible, ¿no? Sí, efectivamente, es un tema muy sensible y es un tema de principio, ¿no? De justicia, de que los condenados por violación a los derechos humanos no tengan que tener unas condiciones distintas y mejores que el resto de la población penal, ¿no? Esto es algo que efectivamente se viene discutiendo hace mucho tiempo y claro, y hay muchas personas, ahí mencionaste una buena lista en las que esto efectivamente tiene también un tono personal, ¿no? De historias familiares. Entonces es un tema que efectivamente sí, está en el programa, el mismo presidente lo dijo, lo ha dicho antes, ¿no? O sea, hay cierto consenso en que no debiese existir este penal, ¿no? Pero claro, yo también estoy un poco de acuerdo con ustedes de que igual es comprarse un problema político. Además, han aumentado efectivamente en el último año la población penal. O sea, el tema del hacinamiento efectivamente se ha vuelto aún más grave. Y en ese sentido, también estoy de acuerdo con Luz de que este ministro tiene una legitimidad importante para, por lo menos, creo que puede contener el conflicto en cierto sentido, ¿no? De que sea él, que es una figura más allá de su historia personal, ¿no? Y de tener familiares ejecutados o desaparecidos, de que además es respetado transversalmente, ¿no? Y son muy también respetadas sus capacidades técnicas en ese sentido estos argumentos pueden, puede ayudar, creo, su figura a que el tema no sea un conflicto mayor, ¿no? Claro, esto era efectivamente un tema para haberlo planteado el año pasado, ¿no? En el marco de los 50 años habría sido un gesto simbólico bien importante. Pero de nuevo, aquí hay problemas más también de mediano plazo. Esto tiene que ver con la planificación también. Hay un problema con la población penal, ¿no? Hay estas demandas constantes de la ciudadanía de mano dura, de más cárcel. Y eso de alguna manera termina chocando con esta otra medida, ¿no? Que tiene que ver más con justicia. Y uno podría decir, bueno, el argumento se mantiene porque incluso en situaciones de hacinamiento van a tener estos presos, estos condenados, condiciones distintas, ¿no? Pero bueno, esos son los argumentos del gobierno, del ministro, ¿no? del tema de la sobrepoblación. Y yo creo que en este contexto no va a pasar a mayores el conflicto. Yo creo que es esta disputa de cumplir las medidas que son importantes para una base para un sector del gobierno. Pero bueno, también es algo que no creo que vaya a producir un quiebre definitivo. Yo creo que puede producir malestar, puede producir decepción, pero no creo que se vuelva a un conflicto mayor en el contexto actual, ¿no? Sí, hay otros conflictos más importantes como lo que partimos comentando al principio del panel. Ahora, Luz, y para cerrar, ¿no? Entiendo que la demanda o la petición al gobierno no es el cierre de Punta Peuco propiamente tal, sino que sea un espacio que acoja otro tipo de población penal y que quienes están ahí, ¿no? Por crímenes de lesa humanidad sean trasladados a otro penal común en un módulo especial, por cierto. Mujeres embarazadas,
embarazadas, por cierto, No, claro, por ejemplo, ¿no? Que requieran mejores condiciones carcelarias. Claro, no el cierre. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro, la pregunta que yo creo que es súper válida sobre el régimen carcelario de violadores de derechos humanos, si es que efectivamente debiera haber un régimen especial para ellos, ¿no? Lo que plantean parlamentarios, ¿no? O representantes del mundo de los derechos humanos es que no debieran estar en una cárcel común. Y yo creo que esa pregunta todavía no queda abierta, ¿no? Después de esta decisión, más allá del cierre o no de Punta Peuco. No sé si tienes algún comentario para ir cerrando. Yo creo que aquí hay dos temas muy, muy relevantes y que en realidad ningún gobierno ha podido zanjar o tratar de avanzar en esa materia, porque además choca con algo que está ocurriendo permanentemente y que va más en crecimiento que otra cosa, y que son, primero, el hacinamiento y las condiciones carcelarias, porque una cosa es el hacinamiento, que recordemos que gran parte de la población militar que estaba presa en Punta Peuco fue trasladado al Cordillera 1 o 2. Por ahí. Al revés, de Cordillera a Punta Peuco, ¿no? Claro, cuando cerraron Cordillera los llevaron a Punta Peuco, eso fue. Eso, a Punta Peuco, sí. Pero y parte también fueron a uno de los módulos de las cárceles comunes. O sea, recordemos que sí hay militares presos en las cárceles comunes, pero no se puede trasladar más porque no hay espacio. Y esas son las condiciones que hoy día apela el ministro para... Y estando en Punta Peuco también hay hacinamiento, porque han seguido metiendo presos a otros militares, etcétera. Eso no ha seguido pasando. Eso por un lado. Lo otro, que tener cárceles más bien de condiciones especiales para habilitar, por ejemplo, mujeres embarazadas. Eso es algo que la secretaria de gobierno de Sebastián Piñera ya lo había propuesto a propósito de Punta Peuco. Recordemos que fue durante este gobierno que también se planteó este cierre. Y también en condiciones humanitarias, ¿no? Personas que estuvieran con enfermedades graves, terminales, que no pudiesen terminarlas en su casa, que la pudiesen también tener condiciones ahí, como con otras condiciones. Y respecto a las condiciones carcelarias en general, especialmente en Chile, son realmente inhumanas. O sea, la manera en que viven en hacinamiento una población carcelaria que evidentemente con distintos niveles de delito, ¿no? Un hurto normal no es lo mismo que un asesinato o una violación o una violación a los derechos humanos, derechamente. Creo que ahí también y hoy día que además tenemos el problema del terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, efectivamente aquí hay que velar bien, uno, por las condiciones humanitarias básicas, desde la higiene, ¿verdad?, hasta el hacinamiento, que a mí me parece inhumano, y eso también hay que mejorarlo. Y por otro lado, ¿cuál es la especialidad de poder abordar estos distintos temas? Una es la violación de los derechos humanos, otro es el crimen organizado, otro es el narcotráfico. ¿Te fijas que va a haber distintas condiciones de presos que va a tener que también pensar en replantearse el sistema carcelario en general en Chile? Sí, uno de los grandes problemas de Punta Peuco, Luz, Isabel, es que tiene un origen espurio, ¿no? O sea, tenía que ver con las condiciones políticas de la época, pero para recordar, esta cárcel se hizo para Manuel Contreras y Pedro Espinosa. Y de hecho se empezó a construir un poco antes de que apareciera la condena en el caso Letelier. Y a tal nivel fue conflictivo en ese momento que el ministro de Obras Públicas del presidente Frey, que era Ricardo Lagos, se negó a firmar el decreto y renunció. Al día siguiente